Ayer, mientras pasaba clase, hice un ejercicio, estábamos hablando de la percepción, que luego vamos a avanzar también con ustedes. Y le digo, ahí estábamos hablando y definiendo conceptos, y mi hijo terminó su clase temprano, ¿no? Porque ya era el último día, ayer, y entra y me trae una gelatina, ¿no? Entonces, claro, mis alumnos no lo estaban viendo y me hace así, ¿no? Y me ofrece la gelatina y le digo yo, no, mi amor, le digo más tarde, ¿no? Entonces, y mi hijo se retorna. Entonces, claro, mis alumnos no lo estaban viendo porque él estaba, digamos, no lo enfocaba a la cámara. Y les pregunto a mis alumnos cuando hablamos de la percepción, pero también tiene que ver con aprendizaje, por eso es que se los menciono. Y les digo, ¿a quién creen que le acabo de hablar ahora? Le digo, ¿no? Y las chicas se ríen, ¿no es cierto? Y dice, a su esposo, me dicen, ¿no? Porque le digo, no a mi hijo, yo a mi hijo le dije, no, mi amor, le digo más tarde, le digo así, ¿no? Cuando me trae la gelatina. Entonces le digo, ¿a quién creen que le acabo de hablar? Le digo así. Y me dicen ella, a su marido. Me dice así, no, a su esposo. Y se reían. Y entonces una de ellas me dice, a su hijo debe ser, me dice, ¿no? Y claro, y le digo yo, si estamos familiarizados para que se dé ese supuesto, si estamos familiarizados porque en nuestro ambiente y en nuestro entorno, por ejemplo, si usted escucha que su mamá y su papá se tratan así con cariño y palabras, no es verdad, agradable, entonces usted puede suponer, aunque no sepa qué es lo que está ocurriendo, por aprendizaje, de que esa respuesta cariñosa está dada para la pareja, ¿no es cierto? O si viene de un ambiente, ¿no es verdad?, diferente, entonces también podría tener un supuesto distinto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el entorno nos influye, aprendemos. Ahí cuando dice la agresión es también, ¿no es verdad?, un poco aprendida del entorno donde nosotros venimos. Entonces, vamos a ir viendo cada grupo de teorías, así como ustedes las han revisado. Y una de ellas dice, ¿no es verdad?, ¿es innata la agresión?, dice la pregunta. Y para ello tenemos la primera teoría que pertenece a este grupo que trata de explicar, ¿no? El psicoanálisis, que es una de las primeras corrientes, ¿no? Psicológicas con Freud. Y dice Freud, ¿no es verdad?, pionero del psicoanálisis, especuló, trató de explicar, ¿no?, que la agresión humana surge cuando dirigimos hacia los demás la energía del impulso primitivo de muerte, el cual en términos generales dice denominó instinto de muerte. Freud, en muchos de los libros que ustedes van a de repente o han leído, han encontrado, o algún artículo, él decía, todos los seres humanos, dicen, nacemos con un instinto de vida y un instinto de muerte. Si dejamos, dice, de que ese instinto de muerte sea el que más predomine en nosotros, dice, entonces vamos a ser personas más agresivas, ¿no?, más dañinas para la sociedad, incluso que vamos a intentar hacernos daño nosotros mismos. Y si tenemos o predomina el instinto de vida, entonces somos personas, dice, que tenemos una convivencia mucho más armónica. Ese era el supuesto que él parte, ¿no?, para poder un poquito sintetizarlo y contextualizar esto de aquí. Pero él decía, cuando dirigimos ese impulso primitivo de muerte, ¿no es verdad?, es el que hace de que, dicen, nuestras características se tornen más agresivas con los demás. Sin embargo, Lorenz, ¿no?, que también comparte la misma corriente psicoanalítica, es quien estudió la conducta animal, ¿no? Él vio, dice, la agresión como más adaptativa más que autodestructiva, pero ambos coincidieron de que la energía agresiva es instintiva, que si no se descarga, supuestamente se acumula hasta explotar o hasta que un estímulo apropiado lo libera. Entonces, Lorenz le cambia un poco en su estudio con los animales el hecho de ver u observar de que dice los animales se comportan de manera agresiva solo cuando van a adaptarse, ¿no es cierto?, a ese ambiente donde les toca vivir. Entonces dice, se comportan de manera agresiva cuando hay invasión de otro en el territorio que él cree que le pertenece, ¿no es cierto? Y entonces ya hace la comparación, ¿no es cierto?, con lo que ocurre con los seres humanos. Entonces dice, las personas, cuando sentimos que estamos siendo invadidas
o agredida, ¿no verdad? O alguien trata de sobrepasar ese el límite de libertades que nosotros tenemos, entonces dice, nos comportamos con agresividad. Entonces, porque si no lo hiciéramos, esta teoría plantea de que se acumula y llega un momento en que esa agresividad explota. Esa es una de las explicaciones iniciales que se plantean. Luego, aquí, para entender también, ¿no es verdad?, si es innata la agresión, si forma parte de nuestra naturaleza, hay otra teoría que dice las influencias biológicas. Y en esta dice, aunque la propensión humana a agredir puede no calificar como un instinto, como decía la anterior teoría, la agresión es sí influida biológicamente, y esto parte de un experimento. Entonces dice, hay influencias neurales, tanto en los animales como en humanos. Dice, los investigadores han encontrado sistemas neurales complejos que facilitan la agresión. Cuando se activan estas áreas al interior del cerebro, aumenta la hostilidad y cuando se las desactivan disminuye. Por tanto, dice, se puede provocar furia en animales dóciles y se puede volver sumiso a animales feroces. Entonces, este experimento lo hicieron en el laboratorio, no sé si está ampliado ahí en el libro, en el texto, perdón, que ustedes leyeron, pero decía que a los chimpancés, ¿no es cierto?, le quitaron el hueso, ¿no es verdad?, del cráneo, se lo dejaron a descubierto el cerebro, y entonces los investigadores provocaban, ¿no es verdad?, o estimulaban con electricidad, ¿no es cierto?, ciertas áreas del cerebro para medir las reacciones, ¿no es cierto?, de los chimpancés. Entonces ahí encontraron en los hallazgos de que, ¿no es verdad?, esas áreas al interior del cerebro, esos sistemas neurales, si eran activados ciertas áreas, decía, el animal reaccionaba de manera muy agresiva, y si se las desactivaba, entonces, ¿no es verdad?, entonces se volvían más dóciles. Y por eso dice él, en nuestro cerebro hay áreas, ¿no?, que pueden promover, si son, ¿no es verdad?, en este caso estimuladas o sobreestimuladas, la agresividad en nosotros. Entonces, y luego también dentro de esta misma teoría hace referencia a la influencia genética. Dice, los individuos de todas las especies varían en la sensibilidad de su sistema neural a las claves agresivas. Una fuente de esta diferencia es la herencia. Ayer cuando en las noticias, si es que ustedes ven noticias, decía en los Estados Unidos el joven que de 15 años atacó a sus compañeros, ¿no es cierto?, en la escuela con un arma de fuego. Entonces un poco se revisaba el contexto y decía ya el muchacho manifestaba conductas agresivas porque incluso habían observado un dibujo, ¿no es cierto?, donde él ponía escenas donde decía sangre y ponía balas, ¿no es cierto?, y demás, y fue llamativo para los profesores. Pero luego, ¿no es cierto?, su entorno, su papá les regaló, dice, el arma como regalo de sus 15 años, ¿no? Entonces lo llevó a la tienda, hizo que él elija el arma, ese con el que agredió a los demás, se las regaló. Y luego observan y hacen seguimiento de la comunicación que mantenía el muchacho con sus padres, donde también, ¿no es cierto?, de parte de los padres era como que tomaron con demasiada simplicidad el delito que su hijo había cometido, porque la mamá le sugería que lo que él tenía que hacer era esconderse y no dejarse encontrar. Entonces, todo eso, por ejemplo, nos lleva a veces a pensar, ¿no?, según esta teoría, de que también en los papás, ¿no es cierto?, del muchacho hay como que una influencia genética, una tendencia hereditaria, ¿no es cierto?, para manifestar, ¿no?, esos niveles de agresividad, porque no todos cuando nos sentimos frustrados reaccionamos de esa manera, ¿no es cierto?, no es un patrón habitual. Entonces, ¿por qué se da en algunos sí, en otros no? Para que le genere tanta rabia a veces el rechazo social, el que le fue mal, por ejemplo, en las notas en el colegio, el que no sea aceptado socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, también se habla acerca de las influencias bioquímicas y dice, tanto los experimentos del laboratorio como los datos policíacos indican que cuando las personas son provocadas, el alcohol disminuye las restricciones sobre la agresión. Entonces, el alcohol aumenta la agresividad al reducir la autoconciencia de las personas y su habilidad para considerar los resultados de sus acciones.
Entonces, el consumo de sustancias, en este caso, como ser el alcohol, ¿no es verdad?, hace o potencia, dice, las respuestas agresivas, que podríamos ahí fácilmente darnos cuenta de que si alguna persona consume alguna sustancia controlada, solo así se podría entender, por ejemplo, el hecho de que una persona mate a su pareja, ¿no? Le vaya cortando, ¿no es verdad?, los miembros superiores e inferiores, la coloque en una bolsa, ¿no es verdad?, y vaya y la bote. Cuando vos observás ese tipo de hecho, decís, no es normal, ¿no es cierto? Y a veces la conducta o ese hecho te lleva inmediatamente a suponer que hay consumo o abuso de cierto tipo de sustancias que pueden desencadenar, por ejemplo, ese tipo de conducta. Entonces dice, existen también otras influencias bioquímicas, como ser la disminución de azúcar en la sangre que puede aumentar la agresividad. Cuando no consumimos nada durante toda la mañana, eso puede, dice, elevar en nosotros, ¿no es verdad?, los niveles de agresividad, es decir, que yo tengo la tendencia de responder de manera más torpe o con mayor nivel de agresividad ante ciertos eventos cuando no he consumido nada de alimento durante toda la mañana, porque se supone que nuestro organismo necesita cierta cantidad de azúcar. Entonces, también lo relaciona y dice, en los machos la agresividad es influida por la hormona sexual masculina, la testosterona. Aunque las influencias hormonales parecen mucho más intensas en los animales inferiores, varones humanos violentos, se atenuarán sus tendencias agresivas después de los 25 años, disminuyen tanto la testosterona como los índices de criminalidad violenta. ¿Qué han establecido aquí? Porque parece medio loco pensar, ¿no es cierto?, de que pueda haber una relación entre las hormonas y, ¿no es verdad?, los niveles de criminalidad. Entonces, en Estados Unidos, para poder comprobar, ¿no?, en una situación experimental, el cómo sucede o la relación que pueden guardar estos elementos, entonces realizaron una investigación donde pudieron establecer o encontrar de que el patrón de comportamiento es que la criminalidad violenta era mayor entre las personas que tenían menos de 25 años, ¿no es cierto?, y que el índice de criminalidad violenta tendía a disminuir, ¿no?, en este caso los delincuentes a partir de los 25 años. Entonces ahí establecen la relación de que esta hormona, dice, es la que nos hace más sensible también a las claves agresivas siempre que se tengan menos de estos 25 años. Y aquí nosotros encontramos de que un patrón habitual en la gente adolescente como ustedes es que cualquier cosa a veces es detonante de una riña campal, ¿no es verdad?, de una pelea. Por ejemplo, que si le miró a tu corteja, ¿no?, y a vos no te gusta que la chequee a tu corteja, entonces vos reaccionás y vas y le brincás y le sonás, ¿no es cierto?, al otro, y de ahí tu amigo se mete y se arma, ¿no es verdad?, el despelote a raíz de una nada, ¿no?, de alguien que miró porque le gustó, porque la vio bonita, ¿no es cierto?, y de alguien que se sintió ofendido, ¿no es verdad?, con esa acción. Y entonces, y ahí estamos haciendo referencia a cómo esto es más común, ¿no es cierto?, en la gente adolescente menor de 25 años, lo que nos da a suponer que esto, ¿no es verdad?, esta cantidad de hormonas que está en su nivel de mayor nivel en el organismo, ¿no es cierto?, determina a veces de que seamos más sensibles ante claves agresivas, ¿no? Entonces cualquier cosa puede servir. Fíjense ustedes de lo que pasó, ¿no?, en la discoteca, cuál habrá sido el motivo, ¿no es verdad?, por el que los dos muchachos adolescentes pelearon, donde el otro va y le da, ¿no es cierto?, un golpe y lo sigue golpeando al otro muchacho. Entonces le llega a dañar el ojo incluso, ¿no? Y vos decís, tanto nivel de agresión si se ve que el otro ni siquiera estaba buscando bochi, digamos, ¿no? No estaba buscando pleito, pero no se entiende ahí el porqué de la reacción de una de las partes. Entonces, y ahí nosotros podríamos entender a partir de todas estas explicaciones. Si estaba bajo influencia alcohólica, se entiende mejor, porque claro, ¿no es cierto?, el alcohol aquí nos está diciendo que disminuye
la autoconciencia y eso puede hacer, ¿no es cierto?, de que la persona se torne más agresiva. Entonces, luego, hasta ahí, ¿no es cierto?, estas tres teorías, las de las influencias bioquímicas, las de las influencias biológicas y la de las influencias, pero la teoría del instinto, tratan de explicar desde lo natural o desde la naturaleza humana de dónde puede surgir, ¿no es verdad?, una respuesta en mayor o menor grado agresiva. Pero luego también hay otro grupo de teorías que ya no basa su explicación solo, ¿no es verdad?, en esto de que es instintivo, biológico, ¿no es verdad?, o a partir del consumo de sustancias, sino que también lo plantea y dice, hay otra posibilidad. Y dice, si bien no hay un componente biológico o bioquímico, entonces dice, lo que sí también hay es una relación entre, ¿no es verdad?, los niveles de agresividad y la frustración en el sujeto. Y aquí la pregunta es, ¿la agresión es una respuesta a la frustración? Dice, ¿no? Una de las primeras teorías psicológicas de la agresión, la publicada, ¿no es verdad?, la popular teoría frustración-agresión, ya propuesta por John Dollard y varios de sus colegas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en 1939, que afirman que la agresión siempre es una consecuencia de la frustración y que la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión, ¿no es cierto? Y ahí dice, por ejemplo, John Dollard dice, la frustración es cualquier cosa que impide que alcancemos una meta. Entonces la frustración crece cuando nuestra motivación para lograr una meta es muy intensa y cuando esperábamos una gratificación y cuando esto no ocurre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esperábamos nosotros que llegue fin de año de repente porque nos prometieron que nos iban a regalar, si aprobábamos nuestras materias en la universidad, el último celular de última generación, ¿no es cierto? Entonces nos prometieron, pero luego resulta que por las condiciones económicas y todo lo que pasa, ¿no es cierto?, no se cumple, ¿no? Y usted con todas sus expectativas, entonces no le dan, le dicen, ¿sabe qué? Hubieron problemas y no vamos a poder, ¿no es cierto?, regalarte eso que habíamos previsto en un inicio. Entonces usted se va a sentir frustrado, ¿no es cierto? Sumado a ello, de repente, de que también le ha ido mal en otras áreas, por ejemplo, ¿no? Terminó con su corteja o se peleó con la corteja, ¿no es verdad? Y demás. Y entonces, eso, por ejemplo, esos dos elementos o esos dos eventos le pueden producir nivel de frustración, es decir, ¿no es cierto? No he podido lograr lo que deseo, entonces estoy molesto, estoy enojado. Y ahí, ¿no es cierto?, quienes van a pagar, ¿no es cierto?, la culpa de eso que pasa, entonces va a ser su hermano menor, ¿no es cierto?, que entró a su cuarto, que hurgó sus cosas, ¿no?, supuestamente, y que eso sirve de pretexto para que usted reaccione, por ejemplo, de manera agresiva con él, ¿no? Lo que habitualmente no ocurre en otros días diferentes, va a ocurrir ese momento. Y eso se explica, ¿no? A partir de esta teoría donde dice John Dollard, si tenemos niveles de frustración, es mucho más probable de que reaccionemos de manera agresiva ante ciertos eventos que van a ocurrir a nuestro alrededor. Entonces, a partir de ahí, dice, no, esto tiende a ocurrir, pero luego se hace una teoría revisada de esa frustración-agresión. Y Berkowitz, dice, teorizó que la frustración produce enojo, una disposición emocional a agredir, y que el enojo surge, dice, cuando alguien que nos frustra podría haber elegido, haber actuado de otra manera, ¿no? Es especialmente probable que una persona frustrada estalle, dice, cuando claves agresivas sacan el corcho, ¿no es verdad?, liberando el enojo, dice, embotellado. En ocasiones ese corcho saltará sin esas claves, pero las claves asociadas con la agresión amplifican, dice, la posibilidad de una respuesta más agresiva. Esto ya, ¿no es cierto?, en 1990 se transforma, se revisa la anterior teoría y se replantea.
Entonces, Berkowitz y otros han encontrado que la vista de un arma es una clave agresiva que es obvia, dice, también puede incrementar la agresión. Las pistolas no solo permiten la violencia, reporta, sino también pueden estimularla. Entonces el dedo jala del gatillo, pero el gatillo también puede haber, dice, jalado del dedo. Y esta teoría nos puede permitir entender justamente lo que decíamos nosotros. Si yo tengo la posibilidad de acceder a un arma de fuego, entonces en un momento en que esté molesto o enojado, ese nivel de agresividad puede crecer, ¿no es verdad? Hacerse mucho más, más grave, porque dice el arma es como que te da cierto nivel de poder, ¿no es verdad? Y control sobre, ¿no es verdad? Lo que ocurre a tu alrededor. Y eso es lo que permite explicar el por qué, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos, donde está permitido portar armas para la defensa, ¿no es verdad?, personal, entonces fíjense ustedes que los hechos de violencia se da en mayor cantidad, ¿no es verdad?, en estos países donde, claro, cada familia tiene, ¿no es verdad?, un arma en casa. Y fíjense ustedes de dónde las noticias que provienen, ¿no es verdad? El muchacho que es rechazado socialmente en el colegio, que sufre de bullying, ¿no es verdad? Entonces va a casa, saca el arma, ¿no es verdad?, del papá y se va, ¿no es cierto?, a una escuela, a una plaza o a un lugar donde hay mucha gente concentrada y descarga esa su enojo, su rabia, su bronca con, ¿no es verdad?, las personas que están ahí. Quizás se hubiera podido evitar si no tuviera, ¿no es verdad?, la posibilidad de contar con un arma de fuego, porque quizás se va a enojar, va a ir a tirar sus cosas en su cuarto, ¿no es verdad?, y va a ser todo un desastre, pero no va a pasar a mayores. Pero ya cuando se tiene la posibilidad, ¿no es verdad?, de contar con un arma que te da mayor poder, ¿no es cierto?, entonces eso lleva a esas consecuencias tan funestas donde hemos visto de que se emprende, ¿no es verdad?, y se descarga con un lugar donde es guardería, donde mueren muchos niños inocentes, ¿no es verdad?, donde muchas personas que ni siquiera conocen a la víctima ni las circunstancias de su vida, entonces sufren las consecuencias y ahí podemos encontrar la relación, ¿no es verdad?, cuando se hacen las entrevistas y ya se indaga, ¿no es verdad?, entonces se dice, es una persona que vivía aislada, ¿no?, que no tenía muchas amistades, que, ¿no es verdad?, era rechazado socialmente, ya sea por su aspecto físico, por su forma de comportarse y demás, y eso como que desencadenaría, ¿no es verdad?, en estos sujetos esa respuesta, ¿no es verdad?, con mayor nivel de agresividad. Entonces, en los hogares donde hay arma, entonces es mucho más probable de que si esa arma no está guardada en un lugar seguro, en el momento del calor de una discusión, por ejemplo, no, yo voy al lugar y saco el arma y descargo mi bronca, ¿no es verdad?, mi rabia, y los resultados pueden ser más lamentables, ¿no es cierto?, que cuando no se tiene acceso a un arma de fuego. Entonces, por eso es que recomiendan los expertos y dicen, si usted tiene arma de fuego, guárdela en un lugar donde no tenga acceso directo ni usted ni otras personas, ¿no es cierto?, a ese arma de fuego, porque puede traer, ¿no es cierto?, desencadenar conductas mucho más agresivas de lo habitual. Hasta ahí, ¿no es cierto? Todavía nos falta otro grupo de teorías que habla acerca del aprendizaje de la agresión, porque hasta aquí estamos viendo dos posibles grupos de explicaciones, ¿no es verdad?, entre que si responde a la naturaleza, si nuestro cuerpo o nuestra biología es la que determina, ¿no es verdad?, las posibilidades de ser agresivo o no. Y también, ¿no es verdad?, la otra teoría que hace referencia a la frustración agresión. Entonces, después de ello vamos a hablar acerca de el otro grupo de teorías que responde a si aprendemos a ser agresivos en el entorno donde nosotros vivimos, ya sea por los resultados que obtenemos o también por el modelaje de la conducta, ¿no es verdad?, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien, hasta ahí alguna consulta, duda, comentario respecto a lo que hemos hablado, a lo que hemos repasado hoy. Sí, tenía otra pregunta. La primera es, ¿cuál es la diferencia
entre la indefensión aprendida y el locus de control externa, porque a lo que explicaba creo que se parecían bastante. En Ya. cuanto a la lactancia, preguntarle... Vamos primero con la primera pregunta porque me voy a olvidar después de lo que me ha preguntado. Ya. Me dice la diferencia entre indefensión aprendida y locus de control, ¿no ve? ¿Sí? Ya. La indefensión aprendida, ¿no? Responde, dice, es esa creencia o forma de pensar en usted a darse por vencido cuando cree de que nada de lo que haga, ¿no? Será posible, digamos, para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, decimos, tenemos la creencia de que nada de lo que hagamos, cualquier acción no va a tener validez, ¿no es cierto? Entonces no hacemos nada y nos conformamos con lo que hay. Y sin embargo, el locus de control nos ofrece dos posibilidades, ¿no? Y ya dice, ¿cómo me veo yo? Porque yo puedo, en la indefensión aprendida, es un aprendizaje social. Es cuando, por ejemplo, la gente te dice, ¿no es verdad? Y vos asumís de que esa es la realidad. Si ponemos el ejemplo de Cuba, ¿no? Entonces dice, los cubanos asumen de que no hay otra salida y de que no hay posibilidades para cambiar su realidad. Y fíjense ustedes, 60 años, ¿no es cierto? Y la gente se ha conformado con ese régimen, con que el Estado, ¿no es verdad?, le dé ciertos bonos, con que el Estado le dé cierta cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, vivimos felices porque todos somos pobres de la misma forma y comemos lo mismo, más o menos así. Entonces, la gente se ha conformado y además eso es reforzado socialmente porque dice un periodista que salió de Cuba, entonces decía y relataba de que su familia, a diferencia de él, entonces él emprendía y estaba seguro de que debía salir de esa isla para cambiar su situación. Y decía, y mi familia me decía que no busque, por ejemplo, salir porque no había, digamos, otra posibilidad, que el intentar salir iba a terminar en tragedia y que no iban a poder él lograr absolutamente nada. Cuando hablamos de locus de control, estamos haciendo referencia a que hay dos posibilidades en las que yo como sujeto me ubico en el control de los eventos de mi vida. Ya depende solo de mí, no es un aprendizaje, ¿no es verdad?, social. Entonces es como me veo yo, ¿no?, con mis condiciones, mis posibilidades de lograr tener éxito o no en lo que emprenda, ¿no es verdad?, en la vida cotidiana. Entonces dice, yo confío en que tengo mis habilidades, en que depende de mí, ¿no es verdad?, y de mi esfuerzo lo que vaya a ocurrir, o, ¿no es cierto?, en este caso creo de que hay otros eventos ajenos a mi voluntad que van a influir, como ser la suerte, para poder lograr, ¿no es cierto?, eso que yo espero o deseo, ¿no? Entonces la diferencia en el caso de la indefensión aprendida socialmente, ¿no?, y el locus de control es como que la creencia o la expectativa del propio sujeto sobre sí mismo, ¿no es cierto? No sobre lo que vaya a ocurrir, sino sobre las propias habilidades, posibilidades que tenga y que él crea que son las que le van a permitir lograr, ¿no es verdad?, lo que él espera. ¿Sí? Sigue. Ajá, a ver. La duda es esta. Por ejemplo, yo creo que tengo mala suerte, suponiendo, ¿no? Y no me voy a esforzar por que me vaya mejor. ¿Eso sería locus de control externo o sería indefensión aprendida? Pueden combinar, exacto, pueden combinarse. Digamos, no es que una variable, por ejemplo, se presente solo una en el sujeto y la otra no. Porque en este caso, si usted dice, por ejemplo, yo creo de que tengo mala suerte, ¿no es verdad? Y que la mala suerte es la que determina todo lo que me pasa en mi vida, ¿no? Entonces, a raíz de mi creencia, ¿no es verdad?, que tengo mala suerte, ¿no? Entonces, no hago nada para cambiar, ¿no es cierto? No me esfuerzo porque al final igual me va a ir mal, ¿no? Entonces, y eso puede llevarme, claro, a distorsionar mis creencias también y mis percepciones sobre lo que puede ocurrir
Y podría, ¿no es verdad?, también formar parte de la indefensión aprendida, es decir, me conformo nada más, ¿no es cierto? Espero de que vaya a ocurrir lo que tenga que pasar. Pueden darse las dos, pueden presentarse las dos, ¿no es cierto? Ahí su pregunta sí es válida, ¿no es cierto? Y tiene que ver, ¿no?, con esto que dice, si yo creo de que tengo mala suerte, ¿no es verdad? Y de que en todo me va a ir mal, entonces, obvio, renuncio a la posibilidad de hacer algo para cambiar esa realidad. ¿Sí? Entonces, Silvana, ¿quiere aportar algo a este punto, Luis Carlos, usted Aguilar? ¿O va a preguntar otra cosa? ¿Ya? Sí, a ver, vamos. Espéreme un ratito. ¿Mm? Sí, yo, licenciada, no te quiero aportar algo, sino tengo una pregunta para usted. Tomando su ejemplo de los tiroteos en Estados Unidos, digamos que yo estoy en una situación donde estoy pasando clases, ¿no? Ahorita son virtuales, pero supongamos que son presenciales, y voy a mi college, voy a mi universidad, y ahí se presenta, digamos, una situación así. Y digamos que yo practico tiro deportivo, ¿ya? Y planeo para después de mis clases irme acá a la Vía Olímpica y practicar mi deporte, digamos, mi disciplina. Pero se pasa que entra este chico, digamos, ¿no?, que tiene X, Z motivos para hacer su tiroteo. Y yo agarro y, viendo la situación, digo, pucha, tengo que preservar mi vida, digamos, ¿no? Le disparo en defensa propia. ¿Qué tipo de agresión sería esa? Esa es mi pregunta. Ya. En el caso suyo, si es usted, por ejemplo, el que reacciona ante ese evento, sería una agresión, en este caso, hostil, porque justamente, ¿no es verdad?, se desencadena a partir de un arranque emocional, obvio, ¿no es cierto? Si usted en ese momento, de manera fortuita, ¿no es cierto?, que después de su clase tenía que ir a practicar su deporte, tiro, ¿no es verdad?, al blanco, etcétera, etcétera, y entonces se presentó el evento, entonces yo lo que hago, ¿no es cierto?, reacciono para preservar mi vida, y cualquiera entiende, ¿no es verdad?, de que cuando se trata de preservar mi bienestar, entonces el instinto nos hace reaccionar de esa manera. Entonces, si yo trato de calificar, cuando ya, por ejemplo, decimos, pero lo mató, porque es lo que también vemos en los juicios, ¿no es verdad? Usted lo mató al ladrón que entró a su casa, pero igual es un asesinato, y la justicia lo debe sancionar o lo debe juzgar. Y entonces, y ahí nosotros encontramos, ¿no es cierto?, de que la justicia determina de que si califica, por ejemplo, en una agresión hostil, entonces se entiende de que en este caso, a raíz de esa reacción emocional, usted actuó, pero usted no es un asesino en potencia, ¿no es cierto? Entonces, se sancionará la acción suya, ¿no es cierto? Porque tampoco la sociedad puede funcionar como que yo veo de que el otro está matando y lo mato, ¿no es cierto? Entonces, porque también volveríamos a la barbarie y ya no habría, ¿no es cierto?, esta posibilidad del equilibrio, ¿no es verdad?, dentro de la sociedad. Entonces, la justicia tiene que hacer su papel, sancionar, pero va a haber una diferencia entre la sanción asignada a usted, que actuó a raíz, ¿no es verdad?, de esa circunstancia, que aquel, ¿no es cierto?, que ha planificado previamente, ¿no es verdad?, cometer un asesinato. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Gracias, licenciada, solamente eso. Ahora, Silvana me dijo que tenía 3 preguntas. Vamos con la segunda, Silvana. Ya. En cuanto a la reactancia, es bueno que, eso es bueno o malo, porque eso es como que el rechazo a que te estén controlando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la influencia y la manipulación? Porque a veces uno se piensa que, ay, me está manipulando, no trata de hacer lo contrario, como rechazando ese control. No sé A ver, si entendí bien, primero le voy a aclarar lo de la reactancia, cuando usted me dice si es bueno o es malo. La reactancia dice, claro, es una acción rebelde al control, pero no a cualquier control, porque tampoco podemos oponernos a cumplir las normas, por ejemplo, socialmente establecidas. Eso no sería reactancia. Ya eso sería, no es verdad, delincuencia, digamos. Cuando es reactancia, estamos tomando en cuenta de que yo, ciudadano, conozco mis derechos, ¿no es cierto? Conozco mis derechos y mis libertades. Si viene otro a querer violentar esos mis derechos y libertades,
Entonces, sí, ¿no es verdad? Yo debería reaccionar para hacer valer, ¿no es cierto?, mis derechos como ciudadano. Y eso es válido y es bueno dentro de la sociedad, porque de lo contrario, usted se convertirá en ese sujeto que va a dejar que todo el mundo haga lo que quiera con usted y usted no va a tener la posibilidad o la capacidad de reclamar, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando hablamos nosotros de reactancia, es cuando yo, conociendo mis derechos, aquel que viene de manera arbitraria a querer violentar ese mi derecho, por ejemplo, decíamos cuando hubo el 21F, ¿se acuerdan? Cuando se renunció el presidente, ¿por qué estábamos molestos los ciudadanos que salimos a las calles a bloquear, que yo también salí a bloquear y que me formé parte del movimiento? Era porque decían, no puede ser posible de que te roben la libertad de decidir o elegir a quién querés que sea presidente de tu país, ¿no es cierto? Ese era el trasfondo del asunto. Y por eso la gente salió cuando se dijo hay fraude y nos están engañando y nos están robando los resultados. Entonces la gente, claro, conociendo que en mi derecho ciudadano está el respeto a mi voto y a la libertad que tengo de decidir, entonces no puede venir cualquier individuo y decirme, pintarme la realidad o transformármela de una manera distinta. Entonces todos nos involucramos y fíjense, esa fue una reacción rebelde, ciudadana, que buscaba cambiar, ¿no es verdad?, la realidad, y de hecho lo conseguimos. Entonces, no es oponerse por oponerse a cualquier cosa, solo la reactancia funciona cuando sentís de que tus derechos son violentados por otro que parece arbitrario. Por ejemplo, el hecho de que vos reacciones y no está mal, cuando tu pareja, tu esposo te dice, te conoció de una forma, ¿no? Vos te arreglabas, te pintabas y el tipo ya cuando siente que la relación maduró te dice, no, a mí no me gusta, ¿no es verdad? No te vas a pintar o no te vas a vestir así, ¿sí? Entonces, obvio que va a causar molestia y usted tendría que reaccionar, en este caso, cuando hablamos de reactancia, si es que ha desarrollado esa capacidad, porque no es quien la otra persona para imponerte y violentar tus derechos y tus libertades, ¿no es cierto? O lo mismo cuando dice voy a controlar tus redes sociales, por ejemplo, se vuelve tóxico, ¿no es cierto? Entonces, y en ese momento usted debería reaccionar. En ese momento sí es necesario, porque luego eso tiende a incrementarse ese ejercicio de poder por parte del otro, que luego trae relaciones y desencadena situaciones más peligrosas, como ser, por ejemplo, los feminicidios, porque si dejamos de que crezca, ¿no? Control de redes, no me gusta que hables, ¿no? La otra vez una señora dijo, el tipo le mordió la oreja y le sacó la oreja, ¿se acuerdan? Porque la señora estaba chateando, creo, hablando con alguien en sus redes sociales y decía de que a él no le gustaba, digamos, ¿no? Entonces vean ahí el riesgo, ¿no es verdad? Y ahí, por ejemplo, necesitamos nosotros reaccionar, ¿no? Para poder preservar nuestra integridad. A eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, no oponerse por oponerse, ¿no? Entonces, a las normas, por ejemplo, socialmente establecidas, no podemos reaccionar de manera rebelde y decir, no, yo no voy a cumplir con lo que dice el semáforo, ¿no? Porque causaría un problema más grave socialmente, ¿no es cierto? Me paso semáforo en rojo siempre y voy a provocar accidente y voy a dañar a otras personas, ¿sí? Entonces, ahí le aclaro el concepto de indefensión, ¿no es cierto? Perdón, de reactancia. Pero luego no sé qué más me preguntó ahí mismo. Ah, sí, quería saber, entonces sí, eso no tiene nada que ver con la manipulación, porque la manipulación como que intentan controlar a una persona, no sé si de manera positiva o negativa. ¿Eso es bueno o malo? Claro, no, pues la manipulación nunca va a ser bien, no es buena, digamos, porque al mismo hecho de decir, o sea, alguien que te quiere manipular, te puede manipular con emociones, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces decíamos, y no va a ser saludable porque vas a terminar perdiendo siempre vos, o sea, una de las partes pierde. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que es manipulador, ¿no es cierto? Y me dice, ay, no, mira, si vos me dejas, ya yo no quiero seguir una relación con esa persona porque no me siento a gusto ni cómoda. Pero resulta que el otro me viene, ¿no es verdad?, llorando y me dice, ay, si me dejas, yo te prometo que voy y me tiro, ¿no es verdad?, del puente o me quito la vida, etcétera, etcétera. Y entonces eso te va a provocar temor, pues, ¿no es cierto? Si conoce más aún, digamos, que sos sensible ante ciertas situaciones, entonces el tipo va a aprovechar eso, ¿no?, para manipularte emocionalmente, de tal manera que él va a conseguir su resultado. Entonces vos vas a decir, no, vas a desistir de terminar la relación
y vas a querer continuar a capricho de él, pero vos no te sentís cómoda, ¿no es cierto? Y gana en este caso siempre él, ¿no? Entonces la manipulación nunca puede ser, digamos, vista de buena forma, porque todo lo que venga con manipulación está relacionado con chantajear o querer sacar ventaja sobre, ¿no es verdad?, la otra persona, ¿no? Incluso las mamás a veces, ¿no? Cuando no queremos que nuestro hijo salga, ¿no es cierto?, con su corteja, claro, ¿no? Ahora, más importante la corteja que su madre, ¿no es cierto? Entonces, su madre que lo trajo al mundo, ¿no? Entonces, uno que sufre, bla, bla, también, ¿no es cierto? Ahí hay cierto nivel de manipulación, con las emociones, que busca conseguir algo, la mamá, ¿no es cierto? Aunque eso te genere un problema para vos, digamos, un conflicto. Y ahí estamos haciendo referencia a esto de la manipulación. Su otra pregunta, ¿cuál era, Silvana? Entonces, con respecto a eso, disculpe, suponiendo, digamos, que para cuando yo quiero que una persona decida sobre algo que creo que es bueno o que va a aportar a una buena causa, y al final sí lo hace, ¿estoy influenciando sobre él o lo estoy manipulando? Influenciar es una cosa distinta, porque ya la manipulación conlleva una intencionalidad en usted querer sacar una ventaja, ¿no es verdad?, sobre el otro. Pero cuando usted busca que el otro decida de manera correcta, cuando me dice quiero influir, entonces yo tengo la posibilidad de mostrarle, ¿no es verdad?, los pros, los contras de la situación, ¿no? Y encaminar a que esa persona decida de manera correcta, que es lo que hacemos, por ejemplo, a veces con nuestros hijos, ¿no es verdad? Entonces a veces los papás se ponen como ejemplo y te dicen, ¿no es verdad? Mira, mi vida, ¿no es verdad? Es tan difícil y tan complicada, hijo, a raíz de que yo no tuve las mismas oportunidades que vos para estudiar, ¿no es cierto? Y vos ves cómo me sacrifico, cómo es mi trabajo, y yo no quiero lo mismo para vos. Y ahí no te está manipulando, sino simplemente te está mostrando la realidad, ¿no es cierto? Para que vos la tomes, reflexiones y te replantees, ¿no es cierto?, que tus acciones sean distintas, ¿no? Entonces decía, yo a mi hijo le dije la otra vez y le hice la experiencia, les comenté, en la casa donde nos hemos trasladado hay un patio grande y yo contrato siempre una persona que hace mantenimiento. Pero ese día le digo, muy bien, le digo, hay una pala, le digo, vamos a ir a nosotros a carpir. Y claro, mi hijo me mira así sorprendido. Y entonces, y hacía calor, y me dice, ay, pero hace calor, mamá, pero las hormigas, pero la no sé qué, ¿no es cierto? Y le digo, no, vamos a ir a hacerlo. Entonces salimos al patio, ¿no es cierto? Y ayudábamos ahí con el rastrillo, juntar y demás, un espaciecito pequeño. Y me dice, después me dice, me duelen las manos, me dice, y me duele mis brazos. Y le digo yo ahí, está viendo, me digo usted, ¿no?, de que las personas que no estudian, le digo, sus posibilidades de empleo es hacer ese tipo de trabajo, que es bajo sol, ¿no es cierto?, que no es muy agradable porque requiere fuerza física, mayor nivel de fatiga, a diferencia de cuando usted estudia y tiene la posibilidad de trabajar en una oficina donde está sentado, donde tiene aire acondicionado, donde sus condiciones de trabajo son menos fatigosas que esa que usted acaba de realizar, ¿no? Entonces le digo, espero de que esto que hemos hecho, le digo, suponga de que uno le dé mayor valor, le digo, al estudio y no a otras cosas, ¿no es cierto?, que no son relevantes. Y ahí no estoy manipulando, ¿no es cierto? Entonces, porque yo podría llorar, ¿no es cierto?, lamentarme delante de mi hijo y decirle, por ejemplo, una forma de manipular, ¿no es cierto?, porque su papá fallecido, yo podría apelar a eso, por ejemplo, emotivamente y decirle, ¿no?, tu padre se sentiría decepcionado de tu conducta, ¿no? Entonces sufriría, ¿no es verdad? Entonces de ver que vos no haces lo que está correcto y bla, 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 y podría apelar, ¿no es cierto? Y ahí sí hay manipulación de mi parte, ¿no? Porque estoy apelando a su emotividad o a sus emociones para conseguir algo, ¿no? Que no sé al final si va a tener buen resultado, ¿no?, o no, pero sin embargo cuando yo le muestro en los hechos una realidad objetiva, entonces lo que busco es que él reflexione, como ha sufrido la consecuencia de que ese trabajo es más pesado y es más fuerte,
¿no? Entonces no es agradable, por lo tanto ya sabe, ¿no es cierto?, lo que le espera a largo plazo en caso de no valorar, ¿no?, el estudio y su formación profesional. Ah, ya, entonces la diferencia sería el medio y los argumentos que yo utilizo para conseguir eso, sería, ¿no? Claro, claro. O sea, utilizar información más objetiva, de tal forma de que usted le muestra, ¿no es cierto?, ciertos hechos y le permite al otro, ¿no es cierto?, ir decidiendo sobre ello. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, no todo el mundo, le digo en casa, no todo el mundo tiene la posibilidad de escoger entre querer comer una hamburguesa o querer comer, tomar té con pan, porque a veces a ellos se les ocurre y dice, mamá, dice, quiero hamburguesa, dice, ¿no es verdad? Y bueno, y uno va, excede y le compra y les trae. Entonces, cuando ellos tienen, le digo, no todo el mundo tiene la posibilidad de lo que ustedes tienen. Pero eso, ¿qué implica? Le digo, implica trabajo, implica esfuerzo, ¿no es cierto?, para poder tener este tipo de beneficio. Entonces, hay niños, le digo, que solo toman té con pan todos los días, ¿no es cierto?, y no se quejan porque es lo único que tienen como posibilidad dentro de su entorno, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una situación que es objetiva, que no es inventada, que si ellos salen a un lugar, ¿no es cierto?, y observan, entonces van a encontrarse con familias, ¿no es cierto?, que comen. Y de hecho un día pasó algo curioso, y les voy a comentar esto. Dice mi hijo, estaban en las clases virtuales y uno de los niños tenía recreo. Y en el recreo, claro, ellos cortaban su cámara y venían a buscar algo para comer. Y entonces, y vemos, y me dice mi hijo, se ríe, me dice, mamá, vení, me dice, no, y voy, y le digo, ¿qué hay? Vení. Entonces, y me dice, mi compañero me dice, se olvidó de apagar su cámara, y mira, mamá, me dice, está comiendo pan francés, estaba comiendo el niño, pero lo comía con un gusto, ¿no?, que te abría el apetito, y lo agarraba así su pancingo, ¿no es verdad?, y lo jalaba, y parece que tomaba con té. Entonces me dice, pero mira, y ahí viene también parte de la observación, estaba pasando el niño clases como si yo estuviera aquí, y más atrás estaba, parece, no sé si será su mamá que trabajaba y demás, y me dice, pero mira, el niño está comiendo pan con té y su mamá está comiendo, parece hamburguesa o un sándwich, ¿no? Y claro, ya a mí me llamó la atención ahí en eso, y le miro, y claro, me pareció curioso, digamos, porque pero el niño disfrutaba de ese pan como si fuera el manjar, digamos, ¿no? Entonces a todos los niños les gusta el pan, sí o sí, pero este niño no, y lo comía y lo devoraba ese su pancito, y a ellos les resultó llamativo, y le digo, ahí tiene la evidencia usted de cómo ustedes para el desayuno me piden, ¿no es verdad? A veces me dicen, hacenos un nugget o danos esta cosita, y escogen, le digo, y hay otros niños que solo hay pan con té y lo disfrutan, ¿no es verdad? Porque es lo único que tienen a su alcance. Y entonces, y eso, por ejemplo, ellos lo pueden comprobar. Entonces, yo no necesito mentirles o manipularlo, porque el otro sería decirle, no es verdad, ay, los niños en el mundo, ¿no es verdad?, que mueren de hambre y que bla, 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 ¿no es cierto? Y hacerle toda una tragedia de una situación así. Entonces, y ahí estamos hablando de esto, que una es la capacidad de reflexionar sobre ciertas cosas y tratar de inducir a un comportamiento determinado, y lo otro es chantajear, ¿no es cierto?, a alguien para que haga lo que nosotros queremos. Y a veces no lo que es mejor para él, sino lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, chantaje. El padre que es abogado quiere que su hijo estudie derecho, sí o sí, ¿no es cierto? Y le dice, por ejemplo, te voy a dejar yo toda esta herencia de la oficina, de mis clientes y demás. Vos tenés que ser abogado, porque además si no estudias derecho, no te voy a dar yo plata para que estudies, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, hay un chantaje, ¿no es cierto? Hay un chantaje de por medio para forzar una situación que no respeta, en este caso, la decisión de la persona. ¿Sí? Ahora sí, Silvana. Sí, ya entendí la diferencia. Una cosa más, suponiendo, digamos, poniendo el ejemplo que dio sobre su hijo, suponiendo que él, a pesar de todo lo que le dijo, él o sea, rechace todo lo que le dijo y simplemente piense en, ay, bueno, se va a quemar o le va a dar calor o cosas así, ¿él estaría practicando su reactancia o no? Claro, pero la reactancia solo se va a dar si es arbitraria, si yo le impongo, si él considera que lo estoy obligando a hacer algo, ¿no es cierto?
Entonces, si yo le digo, por ejemplo, no, vas a ir a trabajar porque tenés que pagar tu comida, ¿no es cierto? Entonces vas a tener que ir a carpir vos el lote todos los días, digamos, no haya sol o lluvia o lo que sea, ¿no? Y él me diría, o sea, me está explotando, digamos, ¿no? Y como los niños ahora, yo tengo derechos y te voy a denunciar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y esa sería una reacción, en este caso, reactante, porque claro, ya se considera un abuso, ¿no es verdad? El que yo todos los días le ponga trabajo fuerte, digamos, ¿no? Bajo el calor, el sol y demás. Entonces, ahí sí podría reaccionar. Pero como esto, ¿no es verdad?, es parte de su formación, y el otro día lo asustó su papá y lo llevó ahí al Chiriguano para hacer arreglar un equipo de internet. Y me dice, lo voy a asustar, me dice, para que él también asuma, me dice, la cierta actitud, inmadure. Entonces lo llevó ahí y estaban ahí no viendo la antena, entonces le dice su papá, vení un ratito conmigo, y se va a un lugar ahí y le dice, ¿dónde contratan aquí a personas? ¿No? ¿Dónde hacen las contrataciones? Le dice a una muchacha. Y dice la muchacha, le digo, vaya allá a esa oficina. Y fue con mi hijo. Entonces, jóvenes como él, de su edad, ¿no es cierto? ¿De qué hora a qué hora ustedes le dan trabajo aquí? Le dice él, ¿no? Entonces, y dice que le dijeron, bueno, trabaja de 8 hasta las 3 de la tarde. Ya, y yo puedo traerlo para que temporalmente durante la vacación pueda trabajar él en algo que no sea muy pesado, en lo que él pueda desenvolverse. Sí, hay chicos que ayudan a vender, ¿no es cierto? Y demás, a ofrecer ciertos productos. Y mi hijo así asustadísimo, ¿no es verdad? Con su cara, y llega, ¿no? Y me dice, mi papá me dice, preguntó por un trabajo. Y le digo, claro, le dije, porque cuando uno a veces no quiere esforzarse para estudiar, ¿no es cierto? Y no aprovecha, le digo, el estudio, tiene que trabajar, pues mi hijo, le dije, ¿no? Entonces, que estamos lidiando con el tema de los juegos, más bien que ya terminó la clase, porque el tema era, ¿no es verdad?, de que se salían de la clase y se ponían a jugar, ¿no? Y no atendían la clase. Entonces, y él que está con 14 años, entonces, claro, está en esa edad, ¿no es cierto?, que es más, a veces más compleja. Entonces le digo, y cuando uno no quiere aprovechar de que tiene buen internet, computadora, tiene todas las condiciones, entonces tiene que trabajar y ahí se dará cuenta, pues le digo yo, cuánto cuesta ganar 10 pesos, ¿no es verdad? Y lo que sufre la gente cuando trabaja, para que usted sepa el esfuerzo que hay detrás de todas las condiciones que usted tiene, le digo, nada más le. Así que en vacaciones va a trabajar, le digo, va a trabajar para que vea, de verdad, lo que cuesta trabajar, así asustado, ¿no es cierto? Ahora, claro, mi corazón no da para hacerlo, ¿no? Pero a veces es bueno hacer esto para confrontarlo con la realidad, no para chantajearlo, para confrontarlo con la realidad, porque a veces la comodidad extrema, nosotros creemos de que nuestro papá sale ahí y ahí le está todas las cosas y se las ponen en su bolsa y vuelve con la bolsa llena. Y no sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de eso que nosotros tenemos como situación de bienestar. Entonces yo le digo, no, yo como papá renuncio a veces a comprar ciertas cosas para mí, si sé que mi hijo necesita ciertas cosas para estudiar, y que a cambio tengas un hijo, ¿no es verdad?, que le des todas las condiciones y el tipo, ¿no es verdad?, no pasa nada con la vida, ¿no es verdad?, el tipo está así todo es paz y amor, ¿no es verdad?, como los hippies, y no aprovecha, digamos, esa situación. Entonces a veces hay que darle una dosis de realidad para que la cosa cambie, ¿no es verdad? Entonces ahí a eso hacemos referencia. Ya, y ahora la última pregunta. Es Ya. acerca de la agresión. Mencionaba de que se puede descargar, ¿verdad? Que es necesario descargarla antes de que uno explote. ¿De qué manera uno puede realizar eso? O sea, para no ser tan agresivos. Porque a veces uno aguanta y llega un momento en el que por más chiquita que sea la molestia, llega a reaccionar mal, digamos. Claro, sí, pero esa explicación no se olvide de que la da el psicoanálisis, y el psicoanálisis su parte del supuesto de que dice, si yo no descargo mi agresividad, dice, puede ser de que llegue un momento en el que explote, ¿no es verdad? Pero ¿cómo se puede trabajar eso? Hay que acostumbrarse a resolver los problemas y a tratar siempre de hablar y comunicarse, ¿no es cierto? Y comunicar lo que a uno no le gusta, que eso no es difícil de lograr. Entonces yo, por ejemplo, cuando dejamos nosotros acumular, cuando a veces pasa algo y nos callamos y preferimos, decimos, ay no, no es cierto, mucho lío, digamos, ¿no? Si le digo, entonces se va a enojar o se va a molestar o esto o lo otro. Entonces, nosotros un ejercicio es que tenemos que acostumbrarnos a que aquello que no nos gusta y nos causa molestia, debemos comunicarlo, porque es la única forma de que el otro entienda
o la otra persona entienda cuál fue el origen de la molestia y lo resuelva. Y a veces nosotros entre las personas ¿no es cierto? ¿Hice algo que te molestó? No, nada, dice uno, ¿no es verdad? Y ya saben los hombres que cuando decís vos como mujer que nada y que no pasó nada, es que pasó todo, ¿no es verdad? Y pasó todo y estás enojada y estás molesta. Entonces, pero esa es una mala salida, ¿no es verdad? Cuando uno dice nada, porque uno debería decir, ¿no es verdad? Debería comunicar para que el otro, tomando en cuenta que ya conoce la razón de tu molestia, modifiques pues su conducta. Ahora, si no lo hiciera, entonces hay una intencionalidad del otro en molestarte siempre, ¿no? Si vuelve a reincidir en lo mismo a pesar de que se lo has hecho conocer. Pero a veces en las relaciones interpersonales ocurre de que no comunicamos y queremos que la otra persona suponga o adivine, ¿no es verdad?, lo que nos molestó, y eso es lo que ocasiona es que estos niveles, ¿no es verdad?, de frustración crezcan y que a veces una cosa, por más pequeña que sea, desencadene, ¿no es verdad?, una reacción muchísimo más fuerte o muchísimo más rebelde, ¿no? Una reacción más agresiva. Y una solución, digamos, a cuando repiten y persisten en la acción que está molestando, sería alejarlos, sacarlos de nuestras vidas. Claro, claro, porque al final, ¿no es cierto? Si no se logra y es algo que te causa, ¿no es cierto?, molestia y no hay voluntad tampoco de resolver, entonces tampoco puede una persona, ¿no es cierto?, someterse a aguantar una situación como esa porque tampoco va a ser buena para la salud. Pero yo digo, siempre todo tiene solución, ¿no es cierto?, a partir del diálogo y la reflexión. Y si se trata, por ejemplo, de la pareja, el amor puede mucho más a veces, ¿no?, que ciertas cosas. Entonces yo, por el cariño que le tengo, ¿no es verdad?, a la otra persona, el amor que le tengo, el afecto que le tengo, estoy decidido a cambiar muchas cosas, ¿no es cierto?, para que la otra persona también se sienta cómoda y a gusto con lo que hago. Si eso no es posible, entonces, ¿no es verdad?, esa relación en algún momento se va a desgastar o va a terminar en algo que va a ser mucho más grave, porque como dice usted, ¿no es verdad?, llega un límite donde la gente puede reaccionar y puede, ¿no es verdad?, ser los resultados mucho más lamentables. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si son los hijos? Por ejemplo, si son los hijos, digamos, ¿no? O sea, usted es mamá, por ejemplo, y sus hijos persisten en hacerle renegar, ¿no? Son, digamos, que rebeldes. ¿Usted cómo solucionaría eso con ellos? Porque no los puede dejar, digamos, porque Es que es que hay niveles de castigo, ¿no? Y mis hijos saben, por ejemplo, ¿no? Yo tolero muchas cosas, pero saben que cuando me enojo, ¿no es cierto?, es mejor que no aparezca, ¿no es cierto?, por ahí. Entonces ellos ya conocen y saben, por ejemplo, que una de las cosas que no tolero, les digo a ellos y que hemos fomentado, es la mentira, ¿no? Entonces les digo, la falta grave aquí es la mentira. Y a veces, incluso, ¿no es cierto?, les he dicho, si la falta es demasiado severa, yo los voy a castigar incluso físicamente. Pero claro, no agarrar el palo de la escoba y quebrárselo en la espalda, ¿no es cierto? No hablamos de ese tipo de castigo. Pero yo muchas veces he agarrado un cinturón y le he dado 2 en su nalga y se acabó, ¿no es cierto? Tampoco es que yo como madre hasta que me canse y le reviente su nalga. Entonces, y ellos saben de que es una situación extrema, ¿no es cierto? Cuando yo le digo, cuidado, le digo que se van a hacer dar con chicote, ¿no es cierto? Ya cuando es, entonces ahí ya, no, mamá, no, ya no. Entonces ahí se neutraliza la situación. Pero nosotros tenemos formas, por ejemplo, de castigo. Ellos saben de que si se portan bien, tienen ciertos beneficios. Y esa es una forma de administrar, ¿no es cierto?, el castigo para corregir una conducta. Entonces, si, por ejemplo, dicen ellos se portan bien, ¿no? Ellos no tienen a disposición libre el videojuego. Pero les digo yo, no es cierto, si ustedes hacen o realizan una acción buena, entonces le digo, vamos a premiar con, ¿no es verdad?, dar un tiempo adicional al que ya tienen establecido habitualmente para poder jugar. Y lo hemos establecido como parte de un patrón, de tal manera de que para ellos, claro, es importante el juego, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen lo que sea, modifican su conducta para ganar el beneficio de lo que se les ha ofrecido.
¿no? Y ahí es donde nosotros trabajamos con estos niveles, ¿no es cierto?, de cómo podemos ir controlando, porque el niño aprende, pero depende mucho también del adulto y de lo que haga el adulto de manera correcta. No sobreestimular con regalos por regalar. Mis hijos saben de que cuando se ganan algo porque han hecho algo bueno, yo les premio con ciertas cosas, ¿no? Entonces, y ahí donde viene, donde nosotros podemos trabajar mucho con su conducta, establecer ciertos cambios a partir de que hemos establecido un patrón, ¿no? Entonces, cuando me enojo y me molesto, no puedo, por ejemplo, por pena, porque llora, ¿no es cierto?, cambiar el castigo o flexibilizar el castigo, porque ahí sí, ya es cierto, después él me va a chantajear, por ejemplo, ya sabe